Bienvenidos nuevamente a Metamorfosis Forzada, un gusto que estén con nosotros para conversar sobre algunos de estos temas que nos resultan interesantes y conocer a otra venezolana que da fruto, que florece en cualquier lugar del mundo, en este caso en los Estados Unidos, en el área de Phoenix. Le doy la bienvenida a mi amadísimo compañero Dante Garnique y a nuestra invitada Luli González, que llevamos el mismo apellido, pero no somos directamente familia, pero es que los González somos como una gran familia, así que eso no Así es. importa. Los presento a ustedes, Dante, Luli. Mucho gusto, Dante, Encantado. encantada de conocerte. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Lourdes. O Un Luli, honor, como te llaman, ¿no? un honor, sí. Sí, ella conocida como, ella es Lourdes González, alias Luli. Luli trabaja en el manejo de terapias emocionales y tiene un currículum supremamente impresionante, pero además a mí una de las cosas que me gusta muchísimo es el trabajo que ella hace para motivar a la gente con la que se conecta, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través de su programa que se transmite vía Facebook. Y quisimos conversar con ella precisamente para hablar de un tema que nos parece fundamental e importante, que es cómo nosotros, los venezolanos que hemos sido obligados a salir de nuestro país, podemos lidiar de manera positiva con esos sentimientos encontrados de sorpresa y expectativa ante una nueva vida, de esa necesidad ¿cómo se llama? ¿Cómo que se dice, Dante? Lo que a ti no te De gusta. reinventarte. De reinventarnos, exacto, reinventarnos. de reinventarnos, de acoplarnos a una sociedad quizás distinta a la que estamos acostumbrados, lidiar con el sentimiento de pérdida por lo que dejamos en Venezuela y por el pasado, y también con hasta el odio. Permítame un cafecito, necesito un cafecito esta hora, por favor. Adelante, adelante. E incluso ese rencor que hasta llega a ser odio que sentimos por quienes manejan los hilos políticos del país, le hace la dictadura, y que nos obligó a tomar decisiones para las que quizás sentíamos que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, Luli, háblanos un poquito de eso, háblanos de qué debemos hacer para lidiar con todo eso, porque aunque pasan los años, porque hay quien emigró hace meses, hay quien emigró hace 4 años, hay quien emigró hace 10, pero independientemente del tiempo que tengas fuera de tu país y quizás de tus afectos, sigues teniendo como ese guayabo, como decimos en criollo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ponernos en contexto. Primero que nada, entender que uno de los fenómenos que más desestabilizan emocionalmente a las personas es la migración, aun cuando a nivel antropológico hoy sabemos que la capacidad de migrar constituye uno de los rasgos distintivos de que nos, como especie, y se hallan como uno de la base de nuestro gran progreso y éxito evolutivo. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a algo que nos ha dado un éxito evolutivo, pero también nos confronta con la posibilidad de emigrar. Es otro paso más en nuestras vidas. En el caso de los venezolanos que no hemos tenido una cultura de migrar de un lugar a otro, hemos sido como más de nuestro propio terruño, no es igual como los italianos en su momento, como los españoles, los portugueses, después llegaron pues oleadas de América del Sur, de Argentina, de Chile. Nosotros más bien éramos como receptores de la migración y no éramos efectores de la migración. Vamos a decir que nos vimos en algún momento obligados. Yo tengo ya aquí en Estados Unidos 14 años, digamos que fue una de las primeras oleadas que salió, puesto que vi venir lo que estaba pasando en Venezuela políticamente, y tomé la decisión de apartarme, puesto que ya me estaba afectando emocionalmente. Tuve algunas confrontaciones, ya casi un mes antes de venirme fui golpeada, dejada abandonada en un lugar por mi participación política y de protesta contra el régimen de Chávez y ahora de Maduro. Entonces, lo que quiero hacer ver que es esta condición violenta, esa decisión de ir
un poco de sobrevivencia, fue mi sensación y es lo que viven las personas que migran. Algunas van y migran porque, bueno, andan buscando mejores lugares, otras posibilidades de vida. Pero entonces, en el caso de los venezolanos no fue eso. Nosotros tuvimos que abandonar prácticamente nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estatus social, prácticamente dejamos abandonada una gran serie de condiciones en las cuales vivíamos y eso produce un duelo. Eso es lo que se llama el duelo migratorio, está considerado así psicológicamente, el duelo migratorio, que necesita en consecuencia una elaboración de esa pérdida que empieza cuando una persona migra. Es un proceso que puede ser exitoso o también puede culminar en lo que se conoce como el síndrome de Ulises. Son personas que llegan a tener una patología porque no pueden superar el proceso de duelo, entendiendo que no es un solo duelo, son varios duelos. Es el duelo de la patria, pero es el duelo de la familia también. Entonces, hoy tenemos como 5. ¿Cómo describes a una persona que tiene el síndrome de Ulises? Es una patología que... ¿Qué características presenta ese tipo de personas? Ok, primero porque el duelo se ha convertido en algo traumático, caracterizado por acontecimientos traumáticos parciales y configura una situación de crisis. Ese yo del emigrante, por su predisposición a la migración, ha sido dañado, esa es la parte. Entonces, las patologías que podemos conseguir aquí, al dejar la familia, los amigos, es que es un duelo que no lo puedes, porque no es irreversible, es un duelo que cada vez que llamas en tu casa, cada vez que llamas a tu familia en Venezuela, el duelo nuevamente aparece. Entonces, es vivir como entre dos países, vivir en un estrés crónico, se vive en un estrés crónico, porque tenemos que enfrentarnos a dos culturas. Yo una vez escribí un poema, no lo conseguí, en donde hablaba acerca de esto, que nos movemos entre una cultura que nos rechaza y un país al cual cada vez se nos hace mucho más ajeno, porque no podemos como regresar. Entonces es un duelo que podríamos considerar que no es irreversible, como sería la muerte, pero que siempre hay la posibilidad de regresar sin poder regresar. Entonces, claro, porque en cierta forma, cuando han pasado mucho tiempo, además, es como regresar a algo que ya no existe, ¿no? Exacto, andamos buscando algo que se nos perdió. Perdido, no tenemos puntos de referencias. Pero ¿y qué pasa con la gente que, por ejemplo, se adapta y dice, te voy a poner un ejemplo, o sea, yo soy alemán y yo no sabía que yo era alemán hasta que llegué aquí a Alemania, ¿no? O sea, yo, de vez en cuando yo como que yo creo que yo comía arepas con mantequilla y queso, o sea, ¿cuál es el punto de sanidad en ese proceso? Bueno, nosotros llamamos que hay una pseudoadaptación y es por eso yo recomiendo dentro de las recomendaciones que voy a dar de cómo manejar esto, es aceptar que en el fondo estamos heridos, maltratados y venimos rotos. Es la única manera de aceptarlo y no vender a la familia una entereza, una situación que a lo mejor no es verdad, no decimos que estamos pasándolo mal, nos callamos, no queremos también motivar a nuestras familias allá a que estén pendientes de uno. Entonces, esa fase que vivimos se llama una pseudoadaptación. Con el tiempo, si la persona tiene los recursos, va a llegar a la adaptación y va a pasar como a mí me pregunta, ¿tú no añoras nada de la comida de Venezuela? No, no añoro nada de la comida de Venezuela. Es la verdad. Yo no soy el único, ¿no? O sea, no. Lo tú tenía, añorabas, bueno, lo recuerdo. Mira, no hables que tú añorabas una taza de peltre y yo te la mandé. No sé, yo tengo aquí mi tacita de peltre y hoy lloré cuando me preguntaron que dónde estaba mi familia, que desde cuándo no tenía, tuve que hacer una exposición pública, además era un rollo emocional, o sea, además el rollo emocional tenía que hablar en inglés, en italiano, en español,
Y entonces de repente, en medio de aquel mare magnum de idioma, llega la tipa y me pregunta, ¿y la familia? ¿Cómo te afecta el desapego familiar? ¡Ay, me quebré! Y sí, me hace falta mi tacita de peltre y aquí la tengo. Pero uno se tiene que adaptar definitivamente al asunto. Una cosa que quería preguntarte, Lourdes, con todo este proceso, nosotros los venezolanos estábamos acostumbrados a aceptar, como tú decías al principio, ¿no? Aceptábamos a italianos, a portugueses, a españoles, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, a nuestros amigos de toda la vida, yo tengo una amiga que le digo, o le decimos, Dina, la italiana. Nosotros no vamos a dejar de ser Lourdes, la venezolana allá en Miami, María Belén, la venezolana allá en Miami, y yo, o sea, Dante, el venezolano aquí en Alemania. Esa es una condición que no nos va a desamparar nunca en la vida. ¿Cómo lidiar con esta cuestión y que no nos afecte? O sea, porque cada vez que te dicen Dante el venezolano, te están diciendo el inmigrante, tuviste que dejar, abandonaste, ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Todo eso está en esas dos palabras, Dante el venezolano. Oye, qué interesante, porque yo nunca había pensado eso. Bueno, aquí donde yo estoy hay cualquier cantidad de venezolanos, pero cuando dicen ella, la venezolana, a mí me parece tan lindo, porque yo no sé, yo me identifico con mis raíces. El hecho de que yo no pueda vivir en mi país por las mismas condiciones que Luli y que tú, o sea, por razones meramente políticas. El hecho de que yo no pueda estar con mi mamá, que no pueda ayudarla ahorita que está en esa situación de salud tan delicada, no implica que yo no me sienta feliz de haber nacido en Venezuela y de haber crecido en la Venezuela que crecí, que creo que fue una Venezuela privilegiada. Entonces, totalmente de acuerdo. Nosotros dos no hemos conversado esto antes y me llama la atención que tú tengas esa perspectiva, porque yo nunca había pensado en eso, ¿no? Vamos a ver qué dice Luli. No, bueno, yo también me siento bien agradecida y prácticamente todos los días agradezco haber nacido en Venezuela, haber tenido padres venezolanos, haber tenido una educación como la que recibí en Venezuela. Lo agradezco porque trabajo con personas de diferentes países, de Latinoamérica, también de Mesoamérica, también trabajo fundamentalmente con personas mexicanas. Entonces, eso, ser el venezolano para mí implica no solamente haber nacido en Venezuela, sino implica la educación que tuvimos, la educación de familia que nos dieron, y eso ha hecho que tengamos mejores resultados adaptativos cuando tenemos que vivir el duelo. Eso, yo sí me siento orgullosa de decir soy venezolana por todas estas características que estoy diciendo. Pero eso no implica que no me haya adaptado, porque además, cuando hay una situación de pérdida, y yo me vine y en el transcurso de los primeros 3, 4 años que me vine, yo perdí a mi abuela, perdí a mi mamá y no pude viajar para allá. Eso fue un proceso, además del duelo de que hay de la separación del país, de la cultura, todo eso, pues tuve que vivir una serie de duelos que donde no pude cerrar, vamos a decirlo, sino tuve que cerrarlos con las herramientas que como psicólogo tengo, pero no pude cerrar desde el punto de vista afectivo. Entonces, es un duelo, pero el cerebro en las situaciones de pérdida comienza a realizar una serie de adaptaciones emocionales y cognitivas, es decir, empiezas a cambiar no solamente emocionalmente, sino también la forma como piensas, lo cognitivo es la parte del pensamiento, te empiezas a moverte en función de adaptarte al lugar donde estás, y eso te hace pues no solamente la palabra la resiliencia que tú dices, obviamente se utiliza ese mecanismo, no todo el mundo lo tiene ni lo ha desarrollado, y en situaciones como estas tienes que desarrollarlo, necesitas adaptarte, porque si no siempre vas a ser una persona viviendo en el desarraigo con una profunda herida. Y a veces... Hay una cosa que... Dime. Disculpa, Lourdes, me gustaría que tu opinión con respecto a estos dos temas. Yo antes de emigrar, había dos cosas de las cuales no tenía conciencia. Una de ellas era el tema de
la exclusión, de la xenofobia, de la diferencia de razas, tú sabes, de los negros, los arios y todo aquel cuento. Porque, por ejemplo, yo a Belén, que tiene ojos azules y piel blanca como la leche, le digo mi negra, ¿no? O sea, pero hay culturas donde decir, tratar a la gente de negro es ofensivo. Alemania, o sea, no digas la palabra negra o negro porque es ofensivo. El otro tema es el tema de la migración judía. Los judíos son una gente súper interesante porque ellos son camaleónicos, ellos se convierten en el lugar en donde ellos están. Uh-huh. Es difícil que tú detectes a un judío antes de conocerlo profundamente cuando ellos te dicen, no, yo soy judío, yo tengo raíces judías, porque ellos se convierten en españoles, en italianos, en argentinos y tal que sea. Esas dos cosas a mí me llaman la atención lo estoy descubriendo después que yo soy inmigrante, después que tengo 5 años fuera del país, entonces descubro que hay xenofobia, que hay gente que no le gusta que uno utilice la palabra negro. Y lo otro es esa capacidad camaleónica que tienen los judíos para convertirse un poco en el pueblo en el que ellos son aceptados. Nosotros los venezolanos no tenemos eso, o sea, nosotros decimos, no, mira, si yo no como arepas todos los días, yo no me voy a sentir bien. ¿Cómo interpretas tú este asunto de la cultura venezolana ahora que por primera vez nos ha tocado ser emigrantes? Somos casi ya 6 millones que estamos regados por el mundo. Es una de las migraciones, creo que es la migración más importante de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial. O sea, no es cualquier cosa, eso nos está pasando y no sabemos cómo asumirlo. Uh-huh. Bueno, yo tengo una visión, no sé, a lo mejor es igual a la tuya en el fondo, pero yo sí pienso que los venezolanos hemos tenido una gran capacidad de adaptarnos y de ser exitosos en el lugar donde estamos. Y viene por lo mismo que me estás preguntando. Nosotros somos una cultura, yo por ejemplo me hice mi estudio del ADN y yo tengo un 15% de sangre judía. Lo que tenemos escondido, pues. Exactamente, tengo 15% de sangre judía, española y todo esto. Lo que sí no tengo es nada de neandertal, ¿ok? Ok, entonces, nosotros hemos sido, yo pienso que hemos sido favorecidos, es mi visión, por lo menos quizás es parte de mi adaptación y de poder sobrellevarlo, pero yo considero que hemos sido favorecidos de tener un país abierto al mar, un país abierto a toda la migración. Hemos sido multiculturales. Nosotros no tenemos sangre de indios, tenemos sangre española, tenemos sangre judía, como estás viendo hasta ahora. Algunos, los ojos azules, seguramente vendrán de Alemania, no sé de dónde, pero bien, hemos sido multiculturales. Nosotros hemos estado abiertos y no hemos sido racistas. Quizás ahora empiezan a salir algunos rasgos, ¿verdad? Pero yo por lo menos no lo he vivenciado así en Venezuela, de que nos llamábamos la india, la negra, la chiquita, sí, la gordita. Y de cariño. No había, y era de cariño. Era amor, había amor entre nosotros, no era algo peyorativo. Entonces llegamos a estos lugares donde su historia es diferente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Por cierto que yo estoy en Phoenix, no estoy en Miami, estoy en Phoenix. Y yo no tengo los ojos azules, los tengo verdes. Ah, mejor aún, pues seguramente por ahí hay algo, ¿no? Entonces, no hemos tenido esa experiencia, hemos sido abiertos y hemos tenido que movernos por el mundo, 6 millones, una de las grandes, la más grande migración que ha habido en los tiempos modernos, por llamarlos de alguna manera. Los judíos, en cambio, son sobrevivientes. Por eso hay el término el judío errante. Han tenido que crear, por lo mismo que lo dije, que nuestro cerebro empieza a realizar una serie de adaptaciones emocionales y cognitivas que son necesarias para poder elaborar y acomodarse a poder sobrevivir. Nosotros no tenemos esa experiencia de sobrevivir. No somos sobrevivientes. Los judíos son sobrevivientes y su cerebro y su forma de adaptarse les permite mimetizarse en el lugar donde están. Eso es un mecanismo, la mimetización es un mecanismo de adaptación que está en el reino animal
muy bien adaptado, muy bien. Tenemos el pulpo, por ejemplo, el camaleón, tenemos eso en la naturaleza, y los judíos, no estoy diciendo que son animales ni mucho menos, antes que alguien se sienta, ¿verdad? Pero sí han tenido que eh, perfeccionar ese mecanismo de sobrevivencia. Y nosotros de alguna manera también lo estamos haciendo, no como sobrevivientes, pero nos hemos logrado adaptar, ser exitosos. Traemos, yo considero que esos 6 millones de personas, no, quizás todos, pero la gran mayoría somos personas estudiadas. No podemos dejar de lado el hecho de que nuestra educación ha sido gratuita desde 1890 y tanto, cuando gobernaron los monagas. Entonces, tenemos una educación que ha sido gratuita en todos los niveles, entonces eso nos permite, digamos, movernos de una manera totalmente diferente, buscar recursos dentro de nosotros que tenemos y que traemos para adaptarnos de una manera mucho más exitosa. Claro, porque además tenemos otros recursos. O sea, yo pienso que nosotros los venezolanos somos positivos, alegres en condiciones generales, en líneas generales, somos positivos, somos alegres, somos trabajadores, somos dados. Una de las cosas que a mí me ha causado o que me ha llamado la atención de mi experiencia migratoria es cuántas veces he escuchado a gente que recién me conoce y me trata en este país decirme, pero es que tú eres tan cariñoso, es que los venezolanos son tan cariñosos, porque nosotros somos muy familiares. Y bueno, quizás también esa necesidad de llenar el hueco de familia que tenemos nos hace buscar una familia nueva de una u otra manera. Aquí está uno de mis hijos, mira, te lo presento. Bueno, fíjate algo, nosotros los venezolanos somos cariñosos, nos tratamos así. Sí. Nosotros abrazamos, nos besamos, los hombres se abrazan, se dan abrazos y de besos, de cachete aquí, no tiene ninguna connotación. Entonces, sí somos cariñosos, y yo lo considero que es por la forma como hablaba de ese bagaje que nosotros traemos, que es la forma como hemos sido educados. Así hemos convivido con tantas personas de diferentes partes del mundo. Aparte, yo tengo una visión, y dada mi experiencia, en Venezuela comenzó a darse a finales de los 80, sí, no, perdón, en el 98, no, perdón, el 89. En el 89 empezó a darse todo un movimiento que llegó también de aquí de Estados Unidos y otras partes de Europa, en donde el desarrollo personal se fue instaurando. Lo pedían en las empresas y se hizo mucho desarrollo personal, y eso ha ayudado. Cuando yo llego aquí en el 2007, empiezo a hablar un lenguaje que la gente no conocía, y me llevo con la sorpresa, alguien me regala el curso de milagro como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y yo el curso de milagro lo leí en el año 89, y aquí apenas estaba llegando ese movimiento de donde empezó pues el desarrollo personal, la mentalidad, la psicología positiva, empezó todo un movimiento, por lo menos no sé ustedes, yo porque tengo más años, pero lo vivimos, y eso permitió eso permitió un venezolano diferente, un venezolano más amoroso, más de aceptar al otro, empezó a ser más positivo, empezó a ser más resiliente también. Entonces, tenemos eso, y yo lo reconozco. Lourdes, antes que Belén nos diga, mira, nos quedó solo un minuto, espérate. No, ya, yo iba a hablar de ese otro punto, pero date con todo. Ajá. Te quedan muchos años, muchísimos más que nosotros, pero imagínate que tú tienes un nieto, una bisnieta que un día en un cuarto descubre una foto de Lourdes González, y entonces Lourdes González era reverenda, era maestra de resiliencia, de reencarnación, etcétera, etcétera, de Reiki, etcétera, etcétera. Dentro de todos estos títulos, ¿quién es Lourdes? ¿Cómo quisieras tú que te recordara tu bisnieta y algún día hablase, mira, mi abuelita, mi bisabuela Lourdes? ¿Quién era Lourdes? ¿Quién eres tú, Lourdes? Bueno, ¿quién soy yo? Soy quien soy, pero yo me considero una persona que ha sido y es
amorosa, honesta, y yo quiero que me recuerden así, coherente con lo que hablo y con lo que digo y cómo me comporto. Soy una persona que dice lo que piensa, expresa lo que siente y hace lo que dice. Eso me hace coherente. Yo cada cosa, cada tema, cada punto que expreso es porque yo lo practico, yo lo hago. No soy, y quiero ser recordada en esa coherencia. También soy una persona que ha cometido errores, he aprendido de mis errores, sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo de ellos. Quiero que me recuerden, aparte de que yo tengo una posición, quien me conoce a profundidad sabe que yo digo, y no quiero que sea un tema polémico, ni mucho menos, ni nos quedemos ahí. Nosotros ahorita estamos vivenciando un cambio en los paradigmas realmente apasionante y yo quiero vivirlos. Yo quiero vivirlo. El año que viene voy a cumplir 70 años y quiero vivirlos. Todo ese cambio, los cambios que vienen, que se avecinan, yo no me los quiero perder. Así que hago todo para cuidarme, hago todo para mantenerme saludable y seguir experimentando algo maravilloso. Soy una amante de la vida, amante de la vida. Me encanta estar viva. Todos los días agradezco estar viva. Entonces yo creo que mi bisnieta, que no voy a tener porque no tengo hijos, porque yo decidí hace mucho tiempo que no iba a tener hijos, no voy a tener, pero tengo sobrinos bisnietos. Exacto. Sobrinos bisnietos. Y espero que ellos me recuerden como esa persona aguerrida, esa persona que tiene un punto y lo defiende. Soy una persona que no me rindo nunca, siempre estoy buscando la forma de solucionarlo. ¿Tú sabes qué creo que van a decir? No es la palabra de la generación que viene, pero vamos a usar una de la nuestra. Seguramente dirán algo así como, es que mi tía era burda de original. Bueno, mis sobrinos nietos lo dicen. ¿Ves? Mira, pero ya antes de terminar, hay una cosa que mencionó Dante y me llama la atención. ¿Cómo es eso de que tú eres reverenda? Ok, va a ser un tema que quizás no puede ir en profundidad, ¿verdad? No podemos porque nos quedan como 5 minutos nada más, okay. pero es interesante saber, ¿no? Ahora entiendo lo que tú dices de reverenda, ¿verdad? Ahora entiendo. Yo soy ministro de la iglesia. ¿Reverenda qué? No, yo soy ministro de la iglesia, ¿verdad? Y empecé a estudiar estando ya aquí, porque eso me permitía poder accesar a lo que siempre he hecho, que ha sido apoyar a las personas y hacerlo de una manera que fuera legal. ¿En qué iglesia? El amor universal. Ok, o sea, es una iglesia particular. Es una iglesia, sí, iglesia, y ahí estudias y te haces ministro de la iglesia. Nunca he ejercido como ministro de la iglesia, sino lo he usado porque era un requisito, digamos, que necesitaba para poder hacer mi trabajo. O sea, tienes el grado, por decirlo de alguna manera. Mientras he estado haciendo los trámites necesarios para... Ah, pero no ejerces como tal, como ministra. No, es más, soy antirreligión. Ok, interesante. Más interesante. ¿Ves que los sobrinos nietos tienen razones para decir mi tía burda de original? Pues ella rompió todos los cánones, empezando por los de la familia, ¿ok? Sí, así es. Soy de la familia, la persona. Yo a los 14 dije a mi mamá, soy la única niña, tengo puros hermanos varones, soy la única mujer en mi casa. Y yo le dije a mi mamá, oye, mamá, lo siento mucho por ti, pero no te voy a dar nietos, así que espero que mis hermanos te den muchos nietos, porque yo no voy a tener hijos ni me voy a casar. ¿A los 14 años? A los 14. Y nunca me he arrepentido de esa decisión. Hoy en día, viendo todo lo que he vivido, me siento bien Pero agradecida. ¿Eso implicaba una tendencia sexual claramente definida o no, era una posición de vida y hoy en día la resumo en la siguiente forma. Yo considero que es necesario evaluar a las parejas y evaluar si están realmente capacitados para tener hijos. E incluso a veces necesitamos evaluarnos nosotros mismos para saber si estamos en condiciones de vivir en pareja. Exactamente.
Porque es ideal vivir en pareja, pero quizás no todo el mundo tiene los requisitos emocionales necesarios para una convivencia feliz en pareja. Porque cuando la convivencia es un tormento, pues ya no tiene ningún sentido. Bueno, eso es lo que me toca aquí trabajar todos los días. Trabajo con dos factores muy importantes. Uno, de 10 personas que puedo atender en un día, 8 personas vienen de abuso sexual, han sido abusadas sexualmente de niños por figuras emocionalmente significativas, y eso podemos explicar entonces las consecuencias que ha traído en algunos países. Y lo otro son las mortificaciones de las parejas, Sí. porque las relaciones de pareja realmente se llevan de una manera muy equivocada, falta la comunicación, hay cosas que no se le enseñan. Los Sí. niños pues vienen traumatizados por el abuso sexual y el abuso físico. Y hasta el abuso emocional. Mira, pero en Bueno, el último claro. minuto, sí, en el último minuto que nos queda, porque ya sí, ya llegó la hora de antes de decir que nos queda un minuto, pues yo manejo el reloj aquí. Ajá. Y que 2 o 3 cositas le podemos decir a esa gente que quisiera una ayudita para manejarse mejor eso que siente, ese guayabo del duelo emocional, del duelo, perdón, emocional, no, del duelo migratorio. Ok, tengo aquí algunos, voy a tratar de hacerlo en un minuto. Valorar la experiencia como un reto y una oportunidad. No idealizar el país ni la vuelta a tu país, es decir, estar en el presente. Otras de las, normalizar la situación y aprender a expresar y reconocer las emociones que estás sintiendo en cada momento en relación a la migración o al desarraigo que pudieras estar sentir, aceptarlo y expresarlo. Una de las peores cosas que podemos hacer es callarnos lo que sentimos, porque eso trae en consecuencia enfermedad. Fomentarse en el apoyo social, crear y afianzar lazos personales con otras personas, no necesariamente venezolanos, sino otras personas, otros de otros países. Entonces, fomentar y participar en apoyo social. Aquí en Estados Unidos se presta bastante para trabajar en apoyo social a otras personas que están menos favorecidas. Identidad y el autoconocimiento, tomarte un tiempo para autoconocerte, tomarte un tiempo para desarrollarte como individuo, afianzar tu identidad, aquello que hablábamos de, ok, parte de mi identidad es ser venezolana, y ser venezolano tiene una gran cantidad de beneficios y de particularidades. Y lo otro que tengo por aquí, bueno, creo que esos son los más importantes que tienes que hacer. Lograr una mejor adaptación a tu país de destino y de hacer de esta migración una aventura y que se convierta en algo gratificante. Readaptarte para poder regresar, si en algún momento consideras regresar, que fue una pregunta que no hicimos, ¿verdad? Y conseguir lo mejor de las culturas y de las culturas donde estás viviendo. Entonces, integrarte a la cultura donde estás viviendo, y eso es algo importante. Yo me quiero despedir con una pregunta, Lourdes. Ay, caray. Pero es una pregunta súper rápida, porque si no se cae. Cortica, sí, muy corta. ¿Venezuela volverá a existir? No. La Venezuela que conocimos no volverá a existir. Pensando que cuando salgamos de esta pesadilla, hay que reinventar a la nueva Venezuela. Hay que reinventarla. Yo creo que Belén le enseña a todo el mundo que esa es la palabra que tiene que utilizar. No, yo también enseño a las personas, hay que reinventarnos. Es porque necesario, tú no puedes... reinventarse es una cosa de todos los días. Reinventarse no solamente la historia de vida, hay que reinventarse todos los días, porque todos los días uno es nuevo, es una aventura nueva. Tienes el aprendizaje del día de ayer que te hace hoy mejor, y seguramente mañana te reinventarás de nuevo porque serás distinto. Claro que sí, lo decía Alvin Toffler. La única manera es, y además tenemos el cerebro que lo permite, esa plasticidad del cerebro, que es desaprender, reaprender, volver a desaprender, que es reinventarse todos los días. Así es. Entonces, muchas gracias, sí, Luli. Sí, estoy de acuerdo con esa palabra, yo la utilizo bastante y, digamos, motivo a la persona a reinventarse, y en ese reinventarse no traigas nada de lo que dejaste atrás.
Muchas Encantado gracias, de conocerte, Lourdes. Un placer. Hasta la próxima. Dante, gracias. Conversaremos de nuevo seguro. Muchas gracias por Seguro estar con que sí, nosotros. Belén. Muchísimas gracias. Agradecida por la invitación. Y a ustedes nos vemos la próxima semana con otra entrevista aquí en Metamorfosis Forzada.